Bloque 5. Historia de la Iglesia Bautista en los Estados Unidos. Roger Williams. La primera iglesia bautista en América fue fundada por el Roger Williams en 1639. Roger Williams, 1603-1683, nació en Londres, Inglaterra, y fue criado en el seno de la iglesia anglicana. Estudió en Pembroke College entre 1624 y 1628. Se casó con Mary Barnard en 1629. Y 2 años después, 1631, viajó al Nuevo Mundo, huyendo de la persecución del arzobispo William Law por sus nuevas convicciones puritanas, separatistas, y con la esperanza de encontrar mejores condiciones para vivir y compartir sus convicciones. Roger Williams fue ex sacerdote anglicano, ex puritano y separatista inglés. A los pocos meses de su arribo a América en 1631, Roger Williams ya había logrado enardecer a los grupos protestantes, anglicanos, antinomianos, anabatistas y puritanos establecidos en Massachusetts. Él tenía la convicción de que se debería comprar a los nativos las tierras que se querían colonizar, que el poder del magisterio civil debería ser limitado a los cuerpos y a los bienes, y que el Estado no debería asumir autoridad religiosa al perseguir ni a los herejes ni a los ateos. Para Williams, Dios es el único juez de la conciencia. Rechazó firmemente la idea de una iglesia nacional aliada al Estado secular. Siendo perseguido y amenazado de ser enviado a Inglaterra para ser procesado por la corte del rey, huyó de Massachusetts al sur de Nueva Inglaterra, que comprendían el territorio de las primeras 6 colonias en suelo americano. En enero de 1636, luego de 14 semanas de enfrentar un hostil invierno, fue rescatado por los nativos Narragansett, con quienes haría una gran amistad y les compraría tierras para fundar la ciudad de Providence. Su deseo fue convertir esta ciudad en un centro para la divulgación de la libertad de conciencia. Entre los años de 1638 y 1639, Roger Williams abrazó la fe bautista y fue bautizado por Ezekiel Ojiman, quien era miembro de una nueva comunidad bautista llegada al área desde la madre patria. Williams bautizó a Holliman y a otros 20 creyentes, fundando la primera iglesia bautista de América. Él ocupando el cargo de pastor por los próximos 4 meses. William renunció a su cargo porque, según él, no había en ese entonces ninguna persona levantada por Dios para oficializar un bautismo apostólico. Thomas Olney tomó el pastorado de la congregación hasta su muerte en 1682. En 1648, Roger Williams, empedernidamente independentista, viajó a Inglaterra y regresó ese mismo año, trayendo consigo el reconocimiento oficial del gobierno y la constitución del Estado de Rhode Island and Providence Plantation. Con el tiempo, Rhode Island sería el lugar preferido donde cuáqueros, puritanos, disidentes y no creyentes llegarían a habitar.
El legado de Roger Williams no fue solo la fundación de la primera iglesia bautista en el Nuevo Continente, con todo el contenido que el término bautista implicaba. También fue el fundador de un estado Rhode Island, que, como bien dice Isaac Backus, fue el primer gobierno sobre la tierra que dio igual libertad civil y religiosa a todas las personas, anticipándose al espíritu de la nueva nación en formación. Punto 2. John Clacker. John Clacker, 1609 y 1676, nació en Westerpe, condado de Suffolk, en Inglaterra, y fue el fundador de la segunda iglesia bautista americana en Newport, Rhode Island. Posiblemente abrazó la fe bautista en Inglaterra bajo la influencia de Martin Luther, quien fue miembro de la iglesia bautista particular de Spilsbury en Londres. En 1637, John Clacker emigró a Boston, Massachusetts, y luego a Rhode Island, donde fundó Portsmouth en 1638. Algunos años después, habiendo comprado tierras de los nativos americanos y contando con la ayuda de Roger Williams, fundó la ciudad de Newport en Narragansett Bay, en lo que fundó una iglesia que llegaría a ser bautista en 1644. Aunque debemos considerar lo que de esta iglesia dice Robert G. Tobar, sin embargo, los récords que indican que fue una iglesia bautista solo se encuentran a partir de 1648. A History of the Baptist Junction Priests, tercera edición. Siendo que John Clark practicaba la abogacía, era médico y pastor, bien podría ser considerado el predecesor del pastor bivocacional o multivocacional de nuestros tiempos. Es importante mencionar que el bautismo por inmersión en las iglesias bautistas recién se empezó a practicar en las colonias a partir del año 1648. Es posible que esta práctica fuera introducida por Martin Luther, quien fue miembro de la iglesia bautista de Spilsbury en Londres. Prontamente el bautismo por inmersión llegaría a ser más común que la aspersión o afusión, al punto de ser normativo en todas las congregaciones bautistas. En 1663, John Clacker regresó de Inglaterra después de una estadía de 12 años, trayendo consigo el sello oficial del rey Charles II, al reconocimiento oficial del estado de Rhode Island. Así, John Clacker es reconocido como el fundador de la segunda iglesia bautista en los Estados Unidos y el cofundador del estado de Rhode Island. Punto 1. Crecimiento en colonias del norte. Durante la segunda mitad del siglo XVII se establecieron nuevas y variadas congregaciones bautistas, inicialmente en la costa norte, luego en el centro y sur de las colonias. En el norte se fundaron, además de Providence y Newport, la iglesia bautista Swansea, Massachusetts, 1663, la iglesia bautista en Boston, Massachusetts, en 1665, la iglesia bautista de Kittery, en Piscataqua River, Maine, en 1682, y la iglesia bautista de Pennepack,
Pensilvania en 1688. Aunque hubo un crecimiento limitado en las colonias norteñas, no podemos pensar que practicar la fe bautista durante la segunda mitad del siglo XVII en el continente libre era fácil. Se establecían iglesias anglicanas, católicas y protestantes venidos tanto de Inglaterra y de la Europa continental, que se instalaban en diferentes pueblos, distinguiéndose por su hostilidad a la fe y a los principios bautistas, sumándose a la hostilidad propia del gobierno inglés. Entre muchos casos de abuso y hostilidad hacia los bautistas, presentaremos algunos ejemplos. En 1644, Thomas Pater de Ingham fue azotado públicamente por sus convicciones bautistas. En 1651, Obadiah Holmes fue encarcelado y azotado en Boston por haber predicado en contra del bautismo infantil a miembros de una congregación bautista en Lynn, Massachusetts. En 1654, Henry Dunster, el primer presidente de Harvard College, fue obligado a renunciar a su cargo y fue humillado por expresar sus convicciones bautistas. En 1657 enfrentó 2 procesos judiciales por negarse a bautizar a su hija nacida el año anterior. Aún el doctor John Clark, el fundador de la iglesia Newport, fue multado por su predicación hostil al status quo. Sobresaliente fue la persecución a William Scriven, un comerciante próspero e influyente, bautizado juntamente con su esposa el 21 de julio de 1681 en una iglesia bautista en Boston. Al año siguiente, con el deseo de establecer una congregación bautista en Kittery, logró obtener su licencia de predicador. Fue acusado de predicación ofensiva con matices de blasfemia por su postura contra el bautismo infantil. Fue encarcelado, multado y obligado a asistir a servicios religiosos generales y ordenado a salir del territorio. Sin embargo, la hostilidad no detuvo el avance bautista. En 1663, John Miles organizó una iglesia bautista en Rehoboth. En 1665, Thomas Gould fundó una iglesia bautista en su casa. En 1682, William Scriven organizó una iglesia bautista en su casa. En 1696 fundó la primera iglesia bautista de Charleston. Al final del siglo XVII, en los territorios de la Nueva Inglaterra, se establecieron unas 10 iglesias con una membresía de aproximadamente 300 personas. Punto 2. Crecimiento en las colonias del centro. En la parte central de las colonias, comprendidas por New York, New Jersey, Pensilvania y Delaware, la vida y el florecimiento de congregaciones bautistas sufrió menos agresividad. Es por eso que llegó a ser el epicentro del crecimiento bautista, gracias primero a la distancia del aparato administrativo de la corona inglesa y segundo, en mérito a que las congregaciones bautistas mostraban un irresistible deseo de predicar el evangelio. Este florecimiento de ninguna manera exonera la intolerancia que las iglesias anglicanas mostraron en este periodo.
En estos territorios se fundaron The Old Pennypack Church 1688, pastoreada por el pastor Elias Keak, la iglesia de Magdalen Top 1688, la First Baptist Church in NJ 1689, la iglesia de Piscataway 1689, la iglesia de Koansai 1690 y la iglesia bautista de Filadelfia 1698. Al inicio del siglo XVIII, el 27 de julio de 1707, se formó la Asociación Bautista de Filadelfia, con la participación de las iglesias de Lower Duveen Church, de Piscataway Church, de Mix Layton Church y de Wellstra Church of Newcastle. Esta asociación sería la culminación de diferentes esfuerzos previos por trabajar con mayor coordinación y con más eficacia el establecimiento de iglesias y la unidad doctrinal. La Asociación Bautista de Filadelfia serviría para ofrecer a las congregaciones y pastores servicios muy importantes, tales como consejería y dirección, conciliación sobre disputas que surgían por diferentes razones, ordenaciones de ministros, disciplinas de ministros, revisión y supervisión de predicadores itinerantes, órgano consultivo sobre el bautismo, y para la unificación de conceptos en temas sobre la mujer en la iglesia, la práctica de los juegos de azar y el tema candente de la tenencia de esclavos. Para mediados del siglo surgirían nuevas congregaciones bautistas en los diferentes estados del centro. Punto 3. Crecimiento en las colonias del sur. En las colonias del sur también se establecieron congregaciones bautistas. Esta área, comprendida por Maryland, Virginia, las Carolinas y Georgia, vio el nacimiento y florecimiento de algunas congregaciones locales que se establecían mayormente con miembros bautistas que llegaban a la tierra de libertad. En las Carolinas surgieron las primeras congregaciones. La Iglesia Bautista de Charleston fue fundada entre 1682 a 83 por el reverendo William Scrivens. La Iglesia Bautista de Shiloh fue fundada el 05 de septiembre de 1729 por el reverendo William Burgess y el pastor Paul Palmer, quien fue un empedernido evangelista. La Ashley River Church fue fundada en 1736. La Wells Neck Church fue fundada en 1738, la cual llegó a ser la mamá de las congregaciones en la región. La First Baptist Church en Maryland fue fundada en 1742. En Virginia se fundaron algunas iglesias. The Wick Baptist of Burleigh fue fundada en 1714 por Robert Nordine. También se fundó The Baptist Church in Prince George County. La iglesia bautista de Berkeley se fundó en 1743, posiblemente por los miembros bautistas que vinieron de New England. La iglesia bautista de Loudoun fue fundada en 1756 y la iglesia bautista en Bath County se fundó en 1760. Punto 4. Avivamiento y asociaciones en las colonias. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, fortalecidas por el primer gran despertar o avivamiento espiritual
1730-1740. Se establecieron congregaciones y asociaciones en territorio de las nuevas colonias, la cual inspiró la formación de nuevas congregaciones y otras asociaciones. Gracias a evangelistas de diferentes tendencias teológicas apasionados por el evangelismo, las iglesias se multiplicaron en las colonias. Entre ellos podemos mencionar a Freleng Uye, de origen reformado de Dinamarca, Gilbert Tennent, evangelista presbiteriano, y Jonathan Edwards, teólogo y evangelista, quien tuvo marcada influencia en las colonias. Lo mismo podemos decir de John Wesley, quien luego de ser ordenado ministro anglicano, abrazó la fe cristiana arminiana. Se dedicó al evangelismo itinerante en el Reino Unido y en América, juntamente con su hermano Carlos y su gran amigo y colaborador George Whitefield, quien, teniendo convicciones calvinistas, era un gran evangelista y predicador. Este crecimiento se dio en diferentes colonias en Massachusetts entre 1740 y 1790. Se formaron 86 nuevas iglesias en Vermont y Nueva York entre 1792 y 1800. Se formaron 20 nuevas iglesias y la membresía creció de 1754 a 4100. En Maine se formó The Next Shakespeare Association en 1785 y la membresía creció de 400 a 1400 miembros. En Carolina del Norte organizó The Creek Association 1758 y para fines del siglo ya había 42 nuevas iglesias. En Kentucky se formaron 37 nuevas iglesias y 3 asociaciones. Uno de los exponentes de este crecimiento fue la Asociación Bethel, que fue formada en 1789 con 16 iglesias que para fines del siglo contaba ya con 52 congregaciones y unos 2.800 miembros. Punto 5. El camino a la independencia de USA. El mérito de este crecimiento toma mayor relevancia cuando observamos las grandes transformaciones políticas y sociales que experimentaron las colonias a fines de este siglo XVIII y en los años siguientes. Las tensiones políticas y económicas entre las colonias y la corona inglesa, la Declaración de Independencia 1776, la Guerra de Independencia 1777 a 1783, la redacción y publicación de la Constitución de los Estados Unidos de América 1787 y la Carta de los Derechos del Pueblo Americano, aprobado en 1789 y ratificado en 1791, presentaron grandes desafíos a la causa bautista. Pastores bautistas sirvieron en el ejército americano como capellanes y miembros de diferentes congregaciones bautistas lucharon en el ejército para la independencia de las colonias. Al respecto, Robert G. Torbeck, en su libro A History of the Baptists, dice: con muy pocas excepciones, los bautistas apoyaron con lealtad al gobierno revolucionario. Sus hombres sirvieron en el ejército y sus pastores sirvieron voluntariamente como capellanes. Además, líderes bautistas influenciaron a los padres de la patria a considerar la importancia de la no participación del gobierno en los asuntos de fe y religión.
Como caso emblemático, señalaremos parte de lo que se encuentra en los registros de la historia de la primera iglesia bautista de Nueva York, con relación a su pastor John Gano. Gano sirvió como capellán con el coronel Weck, el general Clinton y luego con George Washington. Al celebrarse el acuerdo de paz en Newburgh, Washington le pidió a Gano que ofreciera la oración de acción de gracia. Washington también le pidió a Gano que lo bautizara porque al estudiar las escrituras, Washington concluyó que como creyente debía bautizarse por inmersión. Tomado de www.distintivosbautista.org. Antes del fin del siglo, los bautistas dejaron evidencia de que no solo querían la independencia de la monarquía inglesa, sino, además, querían la libertad religiosa para todos los ciudadanos de la nueva república. Dos líderes bautistas que sobresalieron por su incansable trabajo para este fin fueron Isaac Watts, 1724 a 1806, originario de Nueva Inglaterra, y John Leland, 1754-1841, nacido en Massachusetts. Ambos promovieron incansablemente la causa bautista hasta lograr aliados importantes como Thomas Jefferson y James Madison. Poco tiempo después, entre los años 1789 y 1791, el Congreso aprobaría la Carta de Derechos compuesta por 10 enmiendas a la Constitución. La primera enmienda declara: el Congreso no hará leyes para establecer una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. De U.S. Constitution and the Other British. Canterbury Classics 2017, página 150. Punto 6. Multiplicación y separación. El siglo XIX fue un periodo de transformaciones y desarrollo en diferentes campos, gracias a las repercusiones de las diferentes olas de avivamiento en América. 1800, 1803, 1810, 1813, 1837, 1843, etc. Y al trabajo intenso en diferentes áreas. Las iglesias bautistas crecieron, se fortalecieron, se multiplicaron y formaron sociedades misioneras para la evangelización mundial y la promoción de la educación. En el año 1814 se formó la Sociedad de Misiones Foráneas Bautistas Americana, con sede en Filadelfia, Pensilvania, denominada también como la Convención Trianual, debido a que se reunían en asamblea cada 3 años. En 1832 se formó la Sociedad Nacional de Misiones Bautista Americana. En 1841 se formó la Sociedad de Publicaciones Bautistas Americana y en 1888 se formó la Sociedad de Educación Bautista Americana, algo que contribuyó al desarrollo de las iglesias, asociaciones y organizaciones auxiliares bautistas en el siglo XIX. Fue la formación de la Sociedad Misionera Bautista Americana. Esto fue posible gracias a 2 pastores misioneros que trabajaron infatigablemente por esta causa en 1819. John Mason Peck, pastor y misionero apasionado, presentó en la reunión de las asociaciones de Illinois y Missouri el plan para la formación de una sociedad unida para la propagación del Evangelio. Proponía 3 áreas específicas de ministerio: educación, misiones y trabajo entre los indios americanos. En 1826, Jonathan Goin,
pastor de la primera iglesia bautista Worcester, Massachusetts, conoció a Peck y su proyecto 5 años después, 1831, recomendó en el seno de la Sociedad Misionera Bautista en Boston, Massachusetts, la formación de una sociedad misionera nacional conforme a la concepción de su amigo Peck. Al año siguiente, 27 de abril de 1832, en la conferencia sobre misiones que se llevó a cabo en la iglesia Mulberry Street de Nueva York, auspiciada por la Convención Trianual y a la propuesta del pastor Dr. Spencer H. Connick, fue establecida The American Baptist Home Mission Society. Esta flamante entidad tenía muy claro su identidad y su propósito. Su extensión era todo el territorio americano. Su lema fue Norteamérica para Cristo. Su centro de operaciones fue Nueva York hasta 1962, luego trasladado a Valley Forge, PA. hasta la actualidad. Su primer presidente fue Heman Lincoln, nacido en Massachusetts. El avance logrado en los años siguientes confirmaron la validez de la visión de John Mason. Para el año 1840 se tuvo 11,000 bautismos, se establecieron 400 iglesias locales, se formaron 50 asociaciones, se tenía una membresía total de aproximadamente 49,308 personas y 142 nuevos ministros ordenados para el año 1850. Uno de cada 32 habitantes era bautista y para fines del siglo XIX, una de cada 19 habitantes era bautista. Con mucha razón, Robert G. Tower señala que verdaderamente en esos primeros años se estableció la fundación del trabajo bautista a lo largo de la frontera de América e inyectó en las iglesias locales un espíritu agresivo de evangelismo, el cual ha sido el secreto del crecimiento bautista. History of the Baptist Junction Priest Dir Edition 1993, página 361. En los años siguientes, gracias a valerosos misioneros y pastores, el evangelio llegó a pueblos existentes y a nuevos pueblos que se iban estableciendo por efecto de la colonización. Entre los años 1843 y 1870 se lograron significativos avances en Minnesota, Indiana, Illinois, Wisconsin, Iowa, Texas, Nebraska, Dakota, Wyoming, Idaho, Colorado, Oregon, Washington y California. La conquista del oeste y de las costas del Pacífico demandó sacrificio y determinación. Sin embargo, en medio de la conquista del oeste, el tema de la abolición de los esclavos llegó a radicalizar posiciones que también afectó a la Iglesia Bautista y a otras denominaciones asentadas en las colonias. Entre los bautistas, el tema de la abolición se hizo popular en el norte hasta alcanzar niveles de intolerancia, mientras que en el sur se lo toleraba y patrocinaba con ayuda de la corona iglesia y de comerciantes ingleses, lo cual tensionó las relaciones norte-sur. A esto se sumó la incomodidad de los estados del sur y sureste, como Florida, Mississippi, Arkansas, Tennessee y Luisiana, al sentirse descuidadas por el ímpetu nacional de atender la evangelización en el oeste y suroeste americano. El 8 de mayo de 1845, la Junta de Misiones de ABHMS llegó a la resolución de no nombrar ni ofrecer credenciales a misioneros que no tuvieran una posición clara contra la esclavitud de los negros,
o que mantenían esclavos en sus casas y fincas. Como reacción, ese mismo día, en una reunión ocurrida en la primera iglesia bautista de Georgia, los líderes surenos formaron la Convención Bautista del Sur, CBS, con la premisa de independencia, pero con el deseo de continuar trabajando en el propósito denominacional. Después de la Guerra de Emancipación 1861-1865, ambos grupos trabajaron de manera amigable y cordial, pero sin llegar a consolidar la anhelada por muchos reconciliación denominacional. Punto 7. Escuelas y centros teológicos. En el campo educativo y teológico también hubo un desarrollo significativo. Según un reporte presentado a la Asociación de Filadelfia de 1902, tenemos estos datos. Se habían establecido 36 colegios bautistas con 12,000 estudiantes, 7 seminarios teológicos con más de 1,000 estudiantes, 29 colegios para mujeres que tenían 4,000 estudiantes, 29 instituciones educativas y vocacionales para la población negra e indígena, y se habían establecido 64 escuelas de preparatoria y academias que contaban con 12,000 estudiantes. A History of the Baptist por Robert G. Torbe Jurson Press. Punto 8. Misiones locales y foráneas. En el campo misionero se hicieron grandes logros a nivel internacional. Se enviaron y sostuvieron misioneros y se establecieron por lo menos 69 estaciones misioneras. Hubo intenso trabajo en naciones orientales como India, Burma, Indochina y China, Japón, Liberia y África. Se enviaron misioneros a naciones europeas como Francia, Alemania, Dinamarca, Isla de Grecia y Rusia. Asimismo, se enviaron misioneros a Haití, México y Centroamérica. A nivel nacional también hubo grandes esfuerzos y avances misioneros. Unos 60 misioneros fueron comisionados a trabajar entre los indios nativos. Se sirvió a los irlandeses católicos, alemanes, a las comunidades mexicanas, francesas y chinas, entre otras. Y a medida que se establecían las colonias del oeste, se establecían nuevas iglesias. Punto 9. Guerras, globalización y las redes. El siglo XX fue marcado por nuevas experiencias sociales, culturales, bélicas y tecnológicas a nivel nacional e internacional, que distrajo y debilitó el enfoque y la fuerza de las diferentes denominaciones cristianas en USA. Especialmente a partir de la segunda mitad del siglo, la familia bautista no fue la excepción. La nación tuvo que enfrentar la Primera Guerra Mundial 1914-1918, la Gran Depresión Económica 1929-1933, la Segunda Guerra Mundial 1940-1945, las repercusiones de la creación del Estado de Israel, la formación de organismos internacionales como la ONU y el encaminamiento al globalismo, la Guerra de Corea 1950-1953, la Guerra de Vietnam 1955-1975, los movimientos de libertades civiles 1961-1968, los atentados terroristas en diferentes lugares, la invasión del secularismo cultural, las ideologías comunistas y socialistas, la explosión del consumo de drogas, la legalización del aborto 1973,
los movimientos migratorios crecientes, la proliferación del consumo de cigarros, alcohol y drogas, la guerra del Golfo y la proliferación de las redes sociales, etc. A pesar de los desafíos del siglo XX, los bautistas desarrollaron un fuerte y fecundo trabajo aún entre las comunidades inmigrantes asiáticas y latinoamericanas en USA. Asimismo, el trabajo misionero doméstico e internacional fue extenso y persistente, aunque con una marcada desaceleración para fines del siglo. Nombre, punto 10, nombre e identidad. En este siglo XX, la mayoría de las iglesias continuaron trabajando bajo la misma estructura que había hasta la separación de la Convención del Sur. Las iglesias del norte se fueron perfilando a lo que hoy es ABC USA. Los primeros años del siglo se trabajó bajo la cobertura de una convención unificada, ABCHMS, hasta que el 17 de mayo de 1907 se estableció la Convención Bautista del Norte en Washington, D.C., con el propósito de mantener una cooperación consistente entre los diferentes cuerpos bautistas existentes. En 1950 el nombre fue cambiado a Convención Bautista Americana, la cual mantuvo hasta el año 1972. Durante estos años, las iglesias bautistas americanas participaron de diferentes maneras en los movimientos de derechos civiles y relaciones raciales, en alcanzar a las comunidades inmigrantes y en las misiones. En el año 1972, por recomendación de la Comisión de Estudio de la Estructura Denominacional, el nombre fue cambiado a American Baptist Church USA, nombre que mantiene hasta el presente. Podemos concluir este segmento diciendo que, aunque para 1640 había un bautista por cada 1000 habitantes, y en 1770 éramos un bautista por cada 200 habitantes, para mediados del siglo XX éramos la denominación más numerosa e influyente en los Estados Unidos. Punto 11. Un siglo nuevo y desafiante. El siglo XXI nos presenta nuevas experiencias y desafíos en el marco de una población mundial de más de 8.3 billones de personas y una población nacional aproximada de 348 millones de habitantes. La necesidad de evangelizar, de establecer nuevas iglesias, de tener un trabajo misionero robusto y el hacer discípulos radicales para Jesucristo no es menor que en siglos anteriores. El presente siglo XXI empezó con el acto terrorista más destructor en la historia de USA, la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York el 9/11/2001. Podría ser el preludio de un siglo de incertidumbres, de destrucciones, de guerras y enfrentamientos a nivel global. El armamentismo está en auge. Vemos la guerra entre Israel y Hamas, la guerra entre Rusia y Ucrania, tensión entre potencias, grupos narcoterroristas que controlan estados y países. La segunda década del siglo empezó con el azote del COVID-19 durante los años 2020-2023. El mundo enfrentó la pandemia del COVID-19 y sus diferentes mutaciones, la cual ocasionó la muerte de entre 13.000 a 15.000 millones de personas alrededor del mundo y aproximadamente 1.3 millones en USA. Perdimos a miembros de nuestras iglesias, a pastores y a muchos de nuestros seres queridos. En algunos casos, congregaciones se dividieron, otras se cerraron o perdieron sus locales. Pese a ello, en medio de esta crisis, muchos pastores, iglesias y ministerios vieron una gran oportunidad de ministrar a familias e individuos.
Muchos más desarrollaron ministerios por las redes sociales y establecieron iglesias virtuales. ABC USA confronta temas álgidos como la inestabilidad financiera, la pobreza, la injusticia, el secularismo, la ideología de género, el matrimonio del mismo sexo, el aborto, la corrupción, la persecución religiosa, el uso de las redes sociales, la inteligencia artificial, la tendencia por un cristianismo light y una apatía generalizada por la evangelización y el discípulo transformación ABC USA. Continúa firme y determinada a cumplir la gran comisión, dispuesta a navegar el océano de este siglo con todas sus dificultades, oportunidades y desafíos. Punto 12. Organización. En la actualidad, ABC USA está organizada en 34 regiones, siendo ABCO Flash, Iglesias Bautistas Americanas de Los Ángeles, Southwest y Hawaii. Una de las más extensas y numerosas, comprende los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y Hawaii. ABC USA tiene una membresía aproximada de 1.5 millones de miembros bautizados, sin contar las congregaciones que no envían sus estadísticas y sin contar con las personas que se congregan pero no son miembros oficiales. Tiene más de 5.500 congregaciones locales y una presencia en por lo menos 26 naciones diferentes. ABC USA es parte de la gran familia bautista Baptist World Alliance, que fue fundada el 17 de julio de 1905 en la ciudad de London durante un congreso internacional de iglesias bautistas y que representa aproximadamente al 90% de los bautistas del mundo. A nivel global, BWA tiene más de 246 miembros entre convenciones, asociaciones, uniones, organizaciones, etc. Según el censo del 2022, está presente en 128 países. Tiene 176 congregaciones y está integrado por 51 mil millones de creyentes bautizados, siendo la octava comunidad más grande del cristianismo. BWBA alcanza a más de 100 mil millones de creyentes. Conclusión. Hoy, como bautistas americanos, entendemos que nuestro caminar histórico no ha sido fácil, ni ha sido fácil elaborar nuestra historia ni nuestros propios principios. En nuestro caminar hemos sido despreciados, perseguidos, martirizados, exiliados, no solo por la intolerancia de la Iglesia Católica Romana y de los reformadores de la Europa continental, sino también por la intolerancia y arrogancia de puritanos, anabaptistas, separatistas, coludidos con la Iglesia anglicana y la monarquía en Inglaterra y también en el Nuevo Continente. A lo largo de la historia hemos sido formados y guiados por la verdad del Evangelio y hemos aprendido a ser guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Somos conscientes de que nuestras convicciones y distintivos no surgieron abruptamente en un 27 de abril de 1832. Ellas tuvieron su origen mucho más allá de nuestro comienzo denominacional y han soportado las tormentas de la historia porque están ancladas en la palabra de Dios y en la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Desde la ruptura política entre Inglaterra y el papado, predecesores nuestros navegaron del anglicanismo al puritanismo, al presbiterianismo, al separatismo y al congregacionalismo, hasta llegar al puerto seguro de la práctica y convicción nuevo testamentaria del bautismo de creyentes por inmersión. A través de los siglos no hemos rehuido nuestra lealtad a la palabra de Dios ni al Dios de la palabra,
Hemos enfrentado el oprobio, la intolerancia y la persecución. Hemos sufrido amigables y dolorosas separaciones y nos hemos mantenido firmes y en nuestras convicciones aún a pesar de la tortura y del martirio. Basta con leer la historia de la Iglesia en la Europa continental antes de la Reforma, durante la Reforma y después de la Reforma. Aún en el presente, individuos e iglesias bautistas en el continente americano, en el Medio Oriente, en Asia y África sufren el ultraje de grupos terroristas, de gobiernos opresores de clases políticas y de entidades religiosas a causa de la predicación o la aceptación del evangelio apostólico y escritural que encarnamos y anunciamos. En el presente somos una denominación que asume escrituralmente los temas candentes como el de la homosexualidad, la responsabilidad ecológica, la justicia social, el evangelismo, el discipulado y el trabajo misionero, con la convicción de que no solo somos bautistas, sino sustancialmente somos seguidores de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Del seno bautista surgieron hombres que impactaron el mundo, tal como John Bunyan, 1628-1688, autor de The Pilgrim Progress, obra que ha impactado el mundo en las diferentes generaciones. William Carey, 1761-1834, el padre de las misiones modernas y misionero en la India por 40 años. C.H. Spurgeon, 1834-1892, el más prominente predicador bautista de Inglaterra del siglo XX. Martin Luther King, Jr., 1929-1968, luchador incansable por las libertades civiles en USA. Y Billy Graham, 1918-2018, evangelista mundial que por 2 siglos guió a millones a Cristo. Para terminar, podemos decir que la ABC USA es hoy la denominación racialmente más exclusiva dentro del protestantismo, al punto que en los próximos años tendremos la peculiaridad de no tener ningún grupo étnico mayoritario.